Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 46 minutos, ya lo habíamos anunciado, ya se encuentra conectada con nosotros la asambleísta por Revolución Ciudadana, Mónica Palacios. Muy buenos días, asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en A Primera Hora. Le saluda Andrea Orbe. Asambleísta, ¿me escucha? Tenemos un inconveniente, ya lo vamos a solucionar. Sin embargo, vamos a hablar con la asambleísta sobre lo que ha empezado a ocurrir ya esta semana en la Asamblea Nacional, porque el martes 14 de julio la Comisión de Fiscalización en la Asamblea inició el juicio político contra la ex ministra de Energía, Inés Manzano. Esto específicamente por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Austral Technical Management, ATM, para la generación eléctrica. Vamos a conversar entonces cuál ha sido la defensa en ese sentido de los proponentes de este juicio político contra la ex ministra Inés Manzano. Me confirman entonces si ya tenemos a la asambleísta. Recordemos entonces que ya se habían, no habían prosperado otros dos pedidos de juicio político en contra de Inés Manzano por el caso Progen. Sin embargo, esta vez se ha ya remitido a la Comisión de Fiscalización, pero por el caso ATM. Me confirman entonces. Vamos a revisar mientras ya solucionamos este problema. Lo que ha puesto y escrito también Diario Expreso sobre este tema. Esto es lo que les decía, en ese contexto en donde no prosperaron estos juicios políticos, estos intentos de juicio político por el caso Progen. El presidente encargado de la Asamblea Nacional, Esteban Torres, sostuvo aquí justamente en este programa A Primera Hora hace algunos días que a su criterio no existían elementos para atribuir una responsabilidad política a Inés Manzano por el caso Progen. Eso es lo que nos dijo, incluso al preguntarle también a Esteban Torres sobre por qué ADN no impulsó, porque ellos, claro, critican cómo se presentó este intento de juicio político en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea nos dijo que ADN es el que está poniendo sobre la mesa la agenda política, y en ese sentido ellos no veían una responsabilidad política de Inés Manzano por ese caso, por el caso Progen. Recordemos que en el caso Progen, que es distinto al de ATM, también hay una investigación abierta en Fiscalía que se denomina caso Apagón. En esa investigación, el único ministro que está procesado con 20 personas más es el ministro en ese entonces que fue de Energía, Antonio González, y Fiscalía lo está procesando por una presunta responsabilidad en los recursos del Estado. Sin embargo, ni al exministro de Energía, Roberto Luque, quien, estuvo antes de que se contratara Progen, pero que todos sabemos visitó Progen, no está procesado en este caso, y tampoco Inés Manzano, que estuvo cuando se realizaron los siguientes pagos a Progen. Pero como digo, ese es un caso. Ahora mismo vamos a hablar sobre ATM, que es otro distinto. Y ya la tenemos conectada entonces a la asambleísta Mónica Palacios. Asambleísta, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectada aquí en A Primera Hora. Les saluda Andrea Orbe. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me escuchan? Bien, asambleísta, quisiéramos entonces, yo había dado un poco de contexto de lo que se ha iniciado ya en la Comisión de Fiscalización. Cuéntenos un poco entonces cuál es esa defensa que ustedes tienen respecto de esta propuesta para juicio político en el caso ATM en contra de Inés Manzano. Bueno, nuestra defensa es clara. Nosotros estamos anclados al artículo 233 de nuestra Constitución, que habla de que los funcionarios públicos, en este caso los ministros, deben de ser juzgados políticamente por sus acciones, pero sobre todo por sus omisiones en salvaguardar los intereses de todos los ecuatorianos. La señora Inés Manzano, cuando ingresa al ministerio el 9 de octubre del 2024, ella ya sabía, y hay evidencia de ello, que se había hecho este contrato entre SELEC y la empresa Austral Technical Management, igual que lo que pasó con Progen, y sabía que se habían enviado al Ecuador motores, generadores
eléctricos, para problemática obviamente de la crisis del sector eléctrico, que se dio el 16 de abril del 2024. Entonces esta empresa nos envía motores viejos del año 2016 que no eran de la misma frecuencia que el sistema eléctrico ecuatoriano, que utiliza una frecuencia de 60 hercios, estos motores eran de 50 hercios, no tenían garantías del fabricante, obviamente porque eran viejos, pero sobre todo se tenían que hacer pues revisiones en territorio para la compra de estos motores, para revisar si eran unos motores aptos para lo que nosotros estábamos necesitando como Estado, y se hicieron estas revisiones vía videollamada. Entonces, ella sabía de toda esta problemática, aparte porque era presidenta del directorio de SELEC, donde los técnicos de SELEC habían ya dado una infinidad de advertencias sobre la problemática motores. ¿Qué es lo que ella no hizo? Ella no pidió auditorías, ella no paró de forma unilateral con el contrato, ella no le informó al presidente de lo que estaba pasando, ella simplemente omitió de tomar alguna acción, y eso nos afectó a los ecuatorianos, no solamente con 71.4 millones de dólares. Nosotros tuvimos que vivir gracias a lo que pasó en la administración de la señora Inés Manzano, con casi 14 horas diarias de apagones y casi 2.000 millones de dólares que perdió el sector productivo ecuatoriano, que perdimos todos los ecuatorianos. ¿Qué decir sobre, digamos, los argumentos de la defensa de Inés Manzano, donde ellos, digamos, han dicho que, por ejemplo, el pago que se hizo a ATM se lo realizó antes del ingreso de la entonces ministra Inés Manzano al Ministerio de Energía? Pero no solo eso, sino que el contrato, y lo sabemos todos, se firmó en agosto de ese mismo año y la ministra ingresa en octubre. ¿Qué decir sobre aquello? ¿Cómo la defensa, su defensa, está, digamos, también mirando estas fechas que son también importantes para si se quiere dar una responsabilidad política a la ministra, a la exministra? A ver, es importante reconocer que aquí a la ministra no se le está juzgando, y eso es importante entender, por lo que ella firmó o no firmó. Aquí a ella se le está juzgando por las acciones que no tomó después de que se firmó el contrato. Y lo que dicen los abogados de la señora Inés Manzano es completamente falso. Aquí tengo yo en mi mano y lo voy a mostrar en cámara el resto de los pagos que se hicieron cuando ella ya estaba de ministra. ¿Esos son de ATM, asambleísta? Estos son de ATM. Uh-huh. Y también hay de Progen, pero no estamos hablando de este caso. Este es el caso de ATM. Uh-huh. Aquí dice de forma clara, perdón si lo pongo en cámara, ahí dice Austral Technical, un poquito más acá, Austral Technical Management, ahí dice clarito los pagos, y ahí dicen las fechas de los pagos. Uh-huh. Entonces es completamente falso lo que dicen. Hay uno febrero 18 del 2025 por 4 millones, a febrero 21 del 2025 por casi 5 millones, hay otro el 4 de enero del 2025 por otros 2 millones y el mayo 27 por otros 2 millones. Entonces sí se hicieron pagos recurrentes a esta compañía, sabiendo perfectamente que esta compañía no había podido ni siquiera instalar, imagínense ustedes, estos motores. Se había pedido de forma recurrente a esta compañía por parte de los técnicos de SELEC que por favor ya vengan, instalen, traten de solucionar los problemas que tenían para que aunque sea empiecen a trabajar la mitad de estos motores, recordando que eran 48, y a la final ninguno de ellos valió. Este contrato no nos dio un solo megawatt al sistema eléctrico ecuatoriano. Entonces, completamente falso lo que dice. Que la señora haya firmado el contrato o no haya firmado el contrato, eso no tiene nada que ver. Lo que ella tenía que hacer era que se ejecute de manera correcta este contrato. Eso fue lo que ella no hizo, y no hizo una supervisión a fondo del contrato, y por eso ella, como lo estoy demostrando con evidencia, permitió que se sigan haciendo los pagos. Por eso ella tiene que ser juzgada políticamente y debe de ser censurada.
Para ustedes, asambleísta, ella me dice entonces debió terminar el contrato unilateralmente con Austral Technical Management, y la defensa dice que eso le hubiese costado al Estado ecuatoriano muchísimo más que incluso lo que se terminó pagando a ATM. ¿Cómo miran esa postura de la defensa de la exministra? Esto es completamente falso también. En primera instancia, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho la ministra? Haber cogido esta cláusula de arbitraje y haber pedido que se empiece ya el arbitraje de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ella ya tenía toda la documentación que le había entregado SELEC, en la cual se demostraba que no habían cumplido con el contrato de esta compañía uruguaya Austral Technical Management. No había enviado los motores que el Estado había pedido, eran viejos y eran de otra frecuencia, ni siquiera habían enviado las garantías del fabricante. Entonces, en ese sentido, ella ya tuvo que haber pedido que se termine de una forma unilateral el contrato, tuvo que haber pedido, si era necesario, el arbitraje y haber demostrado, obviamente, defendiendo al Estado ecuatoriano y al bolsillo de todos los ecuatorianos, que ellos no cumplieron con el contrato. Pero aquí lo que estamos viendo es que los abogados, parece que son más los abogados de esta compañía ATM que, defendiéndole a la señora ministra, tratan de mentirle al pueblo ecuatoriano diciéndole que hemos perdido más. Hemos perdido casi 71.4 millones de dólares, pero entonces perdimos más de 2.000 millones de dólares. Porque nunca sirvió este contrato para absolutamente nada. ¿Por qué 2.000 millones de dólares, asambleísta? Porque eso perdió el sector productivo ecuatoriano. Le voy a ser exacta. Perdió 2.700 millones de dólares el sector productivo ecuatoriano por las 14 horas diarias de apagones que tuvimos todos los días, gracias a que este contrato y el de Proge no sirvieron para absolutamente nada. Asambleísta, en estos días también hemos escuchado algunas de sus declaraciones, entre ellas que ha recibido amenazas en su contra. ¿Nos puede, por favor, contar un poco más a profundidad si esto tiene que ver también incluso con este proceso que se está llevando a cabo en la comisión? Pues no solamente he recibido amenazas de muerte, recordarán ustedes que cuando yo presenté el juicio político, me citaron dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. En el caso de la señora Cynthia Gilliver, el Pleno de la Asamblea Nacional es un lugar sagrado para la democracia ecuatoriana, en donde históricamente, solamente han ingresado los asambleístas. Y obviamente la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Michelle Mancheno, en conjunto con el ahora presidente Torres, autorizaron la entrada de esta funcionaria del sistema judicial para amedrentarme y para decirme cállate, obviamente no empieces con este juicio político. El día de ayer continuaron las amenazas, me enviaron a mi teléfono celular en horas de la mañana, para ser exacto a las 5:55 de la mañana, pues dos mensajes, para verlos como en un minuto, en los cuales me amenazaban de muerte a mí, a mi hijo, pero no solamente eso. Mostraban la casa en la que yo resido en los Estados Unidos, y eso realmente me asustó porque ahí es donde está mi hijo usualmente. Entonces yo realmente estoy muy asustada, pero como le digo al pueblo ecuatoriano, ahora más que nunca tenemos que defender los intereses de todos y no me puedo callar, así que voy a continuar en esta lucha. ¿Ya se han interpuesto tal vez denuncias en la Fiscalía sobre estas amenazas que usted nos comenta? El día de ayer, exactamente a la 1 de la tarde, ya estuve presentando esta denuncia en la Fiscalía General del Estado. Ya es la cuarta vez que me amenazan de muerte por en diferentes estancias y trabajo de fiscalización dentro de la Asamblea Nacional. El señor Daniel Noboa, como hemos visto con alcaldes, concejales, asambleístas, lo que hace es perseguir, amedrentar, tratar de callar a su oposición, pero como le digo al señor Daniel Noboa una y otra vez, no me van a callar. Asambleísta, ¿cómo se encuentra entonces ese proceso en el que le anunciaron ya formalmente sobre la querella en su contra de parte de Cynthia Gilliver? Pues todavía no ha dado el señor juez o la señora jueza, no sé qué sea, hasta este momento, pues una audiencia ya para empezar con el proceso, así que estamos esperando.
Volviendo a la comisión asambleísta, ¿cómo o cuál es esa expectativa que ustedes tienen de la defensa respecto de este juicio político, teniendo los antecedentes también en donde pues quedó en nada, ¿no?, este intento de juicio político, sobre todo en el caso Progen? Es vergonzoso que la ministra no dé la cara, esté vía telemática y ni siquiera ponga atención en las sesiones. Parece que está durmiendo, escuchando música. Esto quiere decir que realmente los ministros del señor Daniel Noboa nunca trabajaron para el pueblo ecuatoriano, sino para las necesidades del presidente de la República. Como yo siempre he dicho y sigo alegando, la defensa ha sido sumamente vaga. ¿Por qué? Porque no tiene cómo evidenciar que realmente la señora ministra tomó alguna acción en defender los intereses de todos los ecuatorianos y que haya tratado de alguna manera de parar con la problemática de este contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido está claro. Ahora nosotros tenemos las alertas de que por parte de ADN, de los asambleístas, del oficialismo, que más en la comisión han estado como abogados de la señora Manzano, quieren archivar este juicio político, y el pueblo ecuatoriano, no Mónica Palacios ni la Revolución Ciudadana, el pueblo ecuatoriano quiere respuestas, y yo creo que archivar este proceso sería ya lo último y lo más deprimente que podrían hacer en contra del pueblo ecuatoriano, y eso lo van a pagar en estas próximas elecciones seccionales. Paralelamente, ¿cómo lee usted o cómo mira usted que se haya abierto esta investigación, si se quiere, esta fiscalización dentro de la Asamblea Nacional de la ruta del dinero en el caso Progen? A ver, lo que internacionalmente ha estado pasando, y le digo porque yo represento a los Estados Unidos y Canadá, es que Progen demanda en cortes internacionales ahora, en el juicio ya que se está llevando entre Selec y Progen en Miami, pues pone otra demanda al Ecuador y dice que se está filtrando información que era reservada y que eso va a afectar al proceso de investigación dentro de este proceso judicial. Entonces es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno del señor Daniel Noboa cuando esta investigación de a dónde fue el dinero ya está enmarcado en un proceso dentro de este otro proceso judicial. Entonces, ellos tratan de tapar la verdad y acusar al uno y acusar al otro, pero aquí quien tiene realmente la culpa son los ministros que no tomaron las medidas necesarias para parar este atraco ante todos los ecuatorianos. Imagínense solamente un dato importante, que por ejemplo esta empresa Austral Technical Management tenía un capital cuando se creó la compañía de $260. ¿Cómo usted cree que una compañía que tenía un capital de $260 iba a recibir un contrato de casi $150 millones? Y todas estas cosas están en el informe que nos dio la Contraloría, y efectivamente, de igual manera, el señor Luque, el señor Goncalves, la señora ministra, continuó con estos contratos y nunca lo pararon. Entonces hay varias evidencias que realmente ellos no trabajaron a favor de los intereses del pueblo ecuatoriano, sino los intereses del presidente de la República. Asambleísta, muchísimas gracias por esta información, por esta conversación aquí en La Primera Hora. Muchísimas gracias a usted. Bien, conversábamos con Mónica Palacios, asambleísta por la Revolución Ciudadana, sobre el juicio político que ahora mismo ya ha iniciado el proceso contra Inés Manzano. Nos vamos a una... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.